Tampoco es que voy a usar la casa. Lo normal, lo que usa la gente en una casa. Comer, dormir, mirar la tele. Y algunas otras cosas también. Algunas otras cosas también que hacen los hombres, que hacemos los hombres y con las mujeres. Que hacemos los hombres con las mujeres. Ahora ya que hacen los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, ya. Yo igual respeto. Cada uno. Yo no. Yo sí, con mujeres. Yo con mujeres. Yo soy con mujeres. ¿No? Con eso bien. A veces mejor, a veces peor. Son rachas. Pero bien. Ahora solo, pero bien. Hay una chica. Andrea se llama. Es de mi trabajo. Trabaja conmigo. Trabaja conmigo. No somos compañeros de trabajo. Trabajamos en el mismo edificio. Trabajo en un edificio Tortales Catalinas, que están ahí en el Bajo. Que son un montón de empresas y no conoces a todos, pero sí hay mucha gente de vista, porque te cruzas en el ascensor, lo ves, mucha gente en el edificio que trabaja ahí. Yo llego el otro día, la veo, Andrea, y bien entro, la veo, ya entro y ya está. Antes no, porque entraba más temprano, ahora hice un cambio de horario, entonces llego y está. Ahora trabajando de 10 a 18, que es un horario que yo elegí, porque quería que, no me termino de organizar bien a la mañana, si aprovecho mejor la mañana está mejor, porque ya cuando salgo a las 6 es tarde, pero me tengo que organizar mejor. Para la mañana. Llego a la mañana, entro, la veo a Andrea, ya así entro, puertas se abren corredizas y automáticas, entro hasta el hall de entrada, o sea que la ves, ni bien entras, está atrás de un escritorio que es la mesa de entrada, ella trabaja en la mesa de entrada y tiene, está en su escritorio con sus cosas, el lapicero con sus bidones, sus lápices, la goma, la compu, el teclado con el monitor con un perrito que hace así, el teclado con linterna, no sé cómo se acuerda, porque son las linternas de todas las empresas de la oficina. Sus cosas que tiene en el escritorio. Llego a la mañana, la veo, la saludo, cuando me corto el pelo me dice: Marcelo, me gusta cómo te cortaste el pelo, te hiciste un corte nuevo, me dice de la ropa, que siempre uso la misma ropa, que vamos a ir a comprar ropa juntos un día a Santa Fe, cuando quieras, vamos a comprar ropa juntos un día a Santa Fe. Y llegó el otro día, a la mañana, la veo, la saludo y me da un beso. Acá. Yo no tengo la bola de divino, lo leo la mente, pero un hombre, una mujer, cuando voy a la baño me está mirando, me saluda así, mi compañero de trabajo me dice invitar, se corre la bola ya que me mudé, que me estoy mudando, que me voy a mudar, me mudé, y me dice, ¿cuándo la vas a invitar a Andrea Arbulín? Invitar a Andrea Arbulín, invitar a Andrea Arbulín, yo la voy a invitar, cuando la voy a invitar, yo la voy a invitar, la que se invita, la quiero invitar, la voy a invitar.